Bueno, continuamos. Vean estos datos de la Organización Mundial de la Salud. 70% de la población mundial tiene caries, o sea, 70 es altísimo, 70 de cada 100. Factores como falta de higiene o la alimentación pueden ser la causa de este padecimiento que ya sabemos, si no se trata a tiempo, puede generar incluso la pérdida de las piezas, lo cual es terrible. Entre las opciones para tratar la caries están las calzas y hay sobre todo dos, calzas de amalgama y calzas de resina. ¿Cuál es la mejor? Y de eso vamos a conversar justamente en este segmento con el odontólogo Brian Granados, quien está aquí con nosotros para explicarnos. Un placer, bienvenido. Encantado de estar por acá de nuevo, Randall. Gracias, gracias. ¿Qué le parece si antes de que hablemos de las ventajas y las desventajas de las amalgamas y las resinas, vamos a lo que origina que tengamos que utilizarlas, que es la caries? Claro. Explíquenos rápidamente qué es. Pues científicamente una caries es una enfermedad multifactorial que es contagiosa y que se da por una bacteria llamada Streptococcus mutans. Basándolo o diciéndolo de manera más coloquial, es una bacteria que afecta el diente, que lo que va a llegar es a destruir una parte de la cavidad dentaria. Eso básicamente es la caries. Puede ser causado por múltiples factores, por eso es multifactorial, pero muchas veces es por el acúmulo de placa, el acúmulo de esa bacteria que se da en diferentes superficies del diente, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas principales de una caries? Es difícil de saber, Randall. Muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen la caries. Hay superficies que no se pueden ver al ojo clínico, claro. Ni siquiera los odontólogos muchas veces lo pueden ver clínicamente, sino que se necesitan radiografías. Muchas veces no duelen, que eso es otra de las cosas que pues complica todavía más el diagnóstico. Sin embargo, si pudiéramos tener lo más comunes sería vernos esas superficies negras o marrón en la superficie de los dientes y también el dolor, ¿verdad? El dolor o la sensibilidad, especialmente cuando se comen comidas dulces o carbohidratos. Ese es un indicador. Como una luz que se enciende de alerta. Ahora, decía usted, y esto es cierto, porque lo he escuchado de mucha gente, que a veces la caries va avanzando, pero la persona no siente el malestar. Correcto. Y entonces, como no siente malestar, cree que todo está bien. Exacto. Entonces, cuando vas al odontólogo, bueno, y ya el problema está bien avanzado. Correcto, pasa mucho, Randall, y muchas veces los pacientes siempre llegan, tal vez haces una limpieza. Doctor, yo sé que estoy súper bien, me estoy higienizando bien, pero muchas veces no ese es el punto, o sea, no es el punto de que te lo veas o no, porque como muchas veces, por ejemplo, las caries se dan en medio de los dientes, y al darse en medio de los dientes, menos que el paciente se va a dar cuenta, ¿verdad? En este caso, bueno, en la imagen anterior que veíamos esos puntitos negros y en esos puntitos negros sí ya podemos tener esa señal, pero muchas veces la caries no son solo esos puntitos negros, muchas veces son blancos y muchas veces no los notamos. Aquí, como vemos en esta imagen, ya es bastante más evidente, claro. ¿Verdad? Ahí podemos ver que se ve clínicamente, o sea, que vos lo podrías ver. Pero también muchas veces, como te digo, estas mismas manchitas están dentro de los dientes y no podemos notarlo bien. Ahora, otra cosa que es importante, a veces hay pacientes que llegan con este tipo de lesiones y nos dicen, mira, es que tengo un puntito, pero ese puntito lo que no saben es que la dirección de la carie generalmente es triangular y es hacia afuera, especialmente en esas superficies. Entonces, el puntito que ves ahí es la punta del iceberg, como dicen. Para abajo es triangular y es totalmente más grande de lo que es arriba. Entonces, la mayoría de las veces ese puntito suele ser una cavidad bastante grande, que ya se está manifestando por fuera, ¿verdad? Bueno, para atender eso existen, como les dijimos al principio, las amalgamas y las resinas, que son, creo que las herramientas que tienen ustedes más a mano para poder tratar una caries. Correcto, las más comunes, digámoslo así. Y queremos que Brian nos explique cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una, ¿verdad? O por qué escoger una y no la otra. Claro. Vamos a empezar con la resina y vamos a colocarles una pantalla con algunas de las características más importantes que tiene la resina para que Brian nos vaya explicando. Ahí está. Correcto. Bueno, la resina es importante saber, bueno, que es el material más común que tenemos ahorita para restaurar. Es bastante estético. Como lo dice la pantalla, la unión que se da con el diente es muy importante porque es una unión química y no es mecánica. Ahorita cuando hablemos de la amalgama vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahora, sí es cierto que la técnica es más sensible porque depende mucho de cómo se haga, de cómo se pula, del color que se elija, del material que utilicemos y del control que le demos a esa pieza. En el riesgo de fractura, tal vez comparándolo con la amalgama, sí puede que sea cierto, pero si vamos un poquito más allá, hablando de restauraciones pequeñas o preventivas, más que todo, la resina sí que nos va a dar
esa ventaja. Además de muchas otras, ¿verdad? Es un material que es bastante biocompatible y que no nos da problemas como nos lo puede dar de pigmentación una amalgama o como nos los puede dar de fracturas también en otros casos. Es un material que nos sirve para restaurar, digámoslo así, cavidades pequeñas y medianas cuando hay una caries dental. Bueno, y ahí tenemos justamente algunas imágenes de cómo luce una resina. Correcto, estas imágenes del doctor Jorge Solera, que le mando un saludo, es la caries que vimos antes, pero ya las piezas ya arregladas. Exactamente. Son una resina que no te das cuenta que hay algo ahí, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, naturalidad. Ahora, esto se da en piezas posteriores, que tal vez no se vean tanto, pero siempre siguen siendo, bueno, para nosotros, a nuestro ojo clínico es bastante estético. A mí me molesta mucho ver todavía esas calzas plateadas, que ahorita vamos a hablar de ellas, pero cuando es por cuestiones estéticas, bueno, podemos ver que el resultado estético es bastante bueno. Y eso ni para qué hablar en el sector anterior, ¿verdad? O sea, la parte que vemos al frente, que también pueden haber caries que muchas veces no son diagnosticadas. Ahora, se busca darle el tono que tengan los dientes, ¿verdad? Correcto. Porque si es demasiado blanco, se va a notar. Exactamente. Es igual como realizar cualquier restauración en boca. Siempre buscamos con una gama amplia de colores cuál es la ideal para el paciente. Y eso nos va a ayudar pues bastante a mimetizar esa restauración y que no parezca que haya nada, que sea una restauración natural, ¿verdad? Ok, vamos a las amalgamas para que también vean las características, las repasemos con Brian y ya les vamos a mostrar, ¿verdad? Para que ustedes entiendan con las imágenes cuáles son las diferencias. Ahí están las características principales. En las amalgamas, tal vez la técnica es un poco menos sensible. Sin embargo, yo quiero acotar de una vez de que para mi criterio, las amalgamas al día de hoy no se deberían de usar. Sí tenemos ventajas. El punto de la durabilidad puede que sea una ventaja, sin embargo, también es relativa comparada a cómo se haga una resina, ¿verdad? Si una resina se hace de una buena manera, pueden durar lo mismo, pero sí que se ha notado, ¿verdad?, que en restauraciones que se hacían hace muchos años en amalgamas bien hechas, tenemos una tasa de éxito bastante buena. Ahora también tenemos muchos problemas por esas amalgamas que se han hecho. La manera en la que se hacían las amalgamas se hacían con una retención mecánica. Especialmente el punto que se utilizaba en ese momento, o la filosofía que se utilizaba, era extensión por prevención. Eso ahora es un pecado mortal en odontología. ¿Qué era extensión por prevención? Era que si tenías una caries pequeña, la hacías, o sea, quitaba la caries y realizaba la cavidad mucho más grande por si acaso. Por si hubiera algo, la quitábamos y la hacíamos más grande. Y también para darle retención a esa amalgama. Sin embargo, eso definitivamente ya no se usa y mucho menos con las resinas, que es solo quitarlo y ser más preventivos. En muchos países, Randall, de hecho, es prohibido utilizar la amalgama ahorita. La amalgama contiene niveles de mercurio, de plata, es una aleación de varios metales que puede que causen algún efecto a nivel corporal. Hay muchos estudios que debaten eso y hablan entre que no y que sí, pero al final, como te digo, en mi criterio, basándome también en países del primer mundo en el cual ya está totalmente prohibido, mi recomendación sería no hacerse amalgamas nuevas definitivamente. Y si ya se tiene una amalgama de muchos años en especial, lo que hay que tener cuidado es que esté en buen estado, porque si está en buen estado, no hace falta cambiarla a menos que sea por una situación meramente estética. ¿Por qué? Porque las restauraciones que ya están realizadas, si están ajustadas, si radiológicamente el odontólogo ve que están bien, que no hay ninguna filtración, dejémoslas ahí. Si no tenemos un problema estético, las dejamos ahí, porque mucha gente también dice, me voy a quitar las amalgamas porque sí. Y eso puede causar también problemas. Y es que mucha gente, como evidentemente a nivel visual es mucho más notoria. Claro. Que la resina, pienso que puede haber mucha gente que quiera, aunque no le esté dando molestia, cambiársela simplemente por la parte estética. Y con toda la razón, Randall, yo en mi boca la verdad me lo haría también. A mí, por lo que puedo percibir como estética, no me gusta para nada verme a mí en metal en la boca o ver a una persona que tenga ese metal en la boca. Ahora, hay gente que no le importa tal vez, y por eso me refiero a que no tampoco tienen que pensar que porque tengan muchos años de tener la amalgama, pues hay que quitarla porque la resina es mejor. La resina sí es mejor, pero no es un indicador de que haya que cambiarla. ¿A nivel de precio es más cara la resina que la amalgama? En realidad son similares, pero como te digo, al día de hoy en Costa Rica casi no se hacen amalgamas ya. Son pocas las clínicas dentales que ofrecen el servicio de realizar amalgamas. Ok, entonces
supongamos que me hice una resina. ¿Esa calza se puede caer? Sí, sí, sí. Las amalgamas y las calzas se pueden caer. ¿De qué va a depender? Primero que todo, de que esté bien hecho o no, ¿verdad? De que se usen los materiales adecuados, de que se realice con una técnica adecuada. Pero también existen otros factores que son importantes y aquí hago la acotación de una tercera manera de realizar estas calzas que es bastante importante que los pacientes también la conozcan. Muchas veces cuando la restauración es tan grande, Randall, no está indicado colocar una resina. ¿Por qué? Porque si colocamos una resina que la extensión es muy grande, tenemos nuestras medidas para eso, es una parte clínica, pero si esa resina es muy grande, lo que puede causar es una fractura del diente. Entonces la resina no siempre está indicada. Muchas veces lo que tenemos que hacer son restauraciones indirectas. Esta tercera manera de colocarse una calza o restaurar una caries es mediante restauraciones indirectas. ¿Qué es una restauración indirecta? Básicamente es quitar la estructura, ¿verdad?, de la caries dental, en la cual si la extensión es bastante grande, ahora utilizamos un equipo de muy alta tecnología que lo que hace es que escanea esa cavidad. Lo que hace es que hace esa caries en 3D, por decirlo así, o esa cavidad en 3D. Y en un software realizamos el diseño de esa calza y la ponemos a fresar. O sea, la ponemos a hacerse en una máquina, en un robot que hace esa restauración. Entonces la cementamos. Tenemos una restauración que es cerámica, que es mucho más resistente, que es mucho más estética y que el ajuste es perfecto. Entonces, la resina se puede caer, sí. Puede fracturar un diente también, pero al igual que una amalgama, ¿verdad? Por eso es muy de parte del clínico de que elija cuándo está bien y cuándo no. Como te digo, mi recomendación es no más amalgamas, siempre que se pueda hacer una resina en niños y en adultos, que se haga una resina. Cuando la extensión es muy grande, pues como te digo, el odontólogo va a tener ese criterio, va a decir, no, vos lo que ocupas es una incrustación, que es esta restauración indirecta que te digo, para realizar la reposición de la estructura dental con materiales cerámicos, como te digo, que también son excelentes. Muy bien. Justamente María Palma nos está escribiendo en el Facebook lo siguiente, Brian. Yo tenía calzas de amalgama, dice, y todo iba bien hasta que llegué al punto en que se me quebró la pieza. Y en otra, la carie continuó debajo de la amalgama, y esto lo descubrimos con una serie de radiografías. Al final tuvieron que sacarlas porque en lugar de ayudarme afectó y cambiar las que tuviera por resinas. Ahora, luego de mi ortodoncia, salieron unas pequeñitas que estaban escondidas e igual me las hice en resina. Yo no sabía que la amalgama vencía su efecto. Siempre me habían dicho que todo estaba bien, pero lamentablemente no fue así. Y ahora me casé con la resina. Dice. Bueno, esta experiencia que cuenta la paciente me parece fenomenal y casi que explicó, casi que dio parte de lo que yo tengo que hablar, porque pasa mucho lo que ella está comentando. Pero es importante recalcar que no es que expira una amalgama. A ver, siempre que haya ese metal en boca, sea resina o incluso oro, como se hacía también antes, esas restauraciones, siempre y cuando estén pulidas y ajustadas, no tienen que causar un problema y no es que van a expirar. Pero muchas veces pasa que ese material se degrada, ese metal se degrada y causa filtraciones. Y esas filtraciones no las podemos ver al ojo clínico. Por eso también el punto que dice que me las vieron con una radiografía, claro, porque clínicamente a lo mejor ves una pequeña filtración, pero radiológicamente ves un hueco. Ya sabes que está la caries ahí. Entonces, esa revisión que hizo ella es vital y no que tenga esa amalgama, vuelvo y repito, es que se la tengan que quitar, pero ya si está corroída, si tiene una filtración, si tiene ya ese tipo de problemas, puede que llegara a causar eso, incluso lo de las fracturas. Pero también es importante saber que esa fractura que se le dio a ella no necesariamente pasa solo una amalgama, puede pasar por una resina, porque no tanto es por el material restaurador, sino también por la extensión que se da en la preparación, en la restauración. Sin embargo, sí que la amalgama es más rígida, entonces es más factible de que cause ese tipo de fracturas. Por eso, la revisión periódica con el odontólogo, la limpieza, en las cuales muchas veces yo en lo personal lo que hago es que pulo las restauraciones que están hechas desde donde hace cuánto, da igual, siempre se da un pulido de las restauraciones porque en realidad que estén ajustadas es lo que más importa a la hora de la longevidad que podamos tener con el tratamiento. Claro. Marta Segreda también tiene otra pregunta, dice que tiene 67 años y hace 52 le hicieron una calza de metal, me hicieron tratamiento de nervio además. Resulta que hace un mes se me quebró la calza y quiero saber qué me recomienda.
En ese caso, bueno, está de más decir que fue un tratamiento bastante exitoso. Claro, porque 52 años. 52 ¿no? años. 52 años, cualquier odontólogo se desea hacer una restauración que le dure 52 años. Y te digo, hay amalgamas y muchas que han durado eso, y también hay resinas que pueden durar eso sin ningún problema. Sin embargo, ahora que ya pasó lo de la restauración, que ya se fracturó, depende de la extensión, tenemos dos opciones. Yo le diría, sin duda alguna, o que se realice una resina o que se haga una incrustación, que es esta restauración indirecta que te digo, porque posiblemente si se fracturó, tenemos una porción grande del diente que ya no está. Entonces, si hacemos una resina y es muy grande, pues va a pasar lo mismo, y no porque sea resina no va a pasar, sino que tal vez, como te digo, la restauración indirecta cerámica puede que sea la mejor opción para ella. Aquí había una pregunta que era bien buena. Voy a buscarle, ya se la hago. Dice JVC Vargas, ¿qué opciones existen para reponer piezas perdidas? ¿Cuáles son las más recomendables y cuál es el valor aproximado de cada una de ellas? Es de lo que estamos hablando justamente. Sí, es una excelente pregunta, y tal vez no va tan ligada a lo que estamos hablando ahorita, pero sí a lo que pasa si no se restaura la caries. Porque puede ser la... Porque mucha gente, y pasa mucho, Randall, y a mí me da cólera, los pacientes llegan, mira, tenés una caries, cuando está muy avanzada tenés que hacerte la endodoncia, que es el famoso tratamiento de nervio, y una resina, una calza. Y los pacientes dicen, no hombre, sáquemela. No, o sea, alerta roja en sacarse un diente. Perder la pieza. Antes sacarse un diente era como nada. Ahora es prohibido esa alerta roja. Está más que demostrado, y le hemos hablado aquí varias veces, que el perder una pieza causa y desencadena una serie de problemas en toda la boca. Entonces, empezando por ahí, no tenemos que perder, o tenemos siempre que evitar perder una pieza. Ahora, cuando ya se pierde una pieza, ¿cómo reponerla? Sin duda alguna le diría que los implantes dentales son la mejor opción. ¿Por qué? Porque mantener las piezas sanas es muy importante a la hora de tener esa longevidad de los dientes y los tratamientos. Al colocar un implante dental, que es un tornillito que repone una raíz de un diente, se coloca un tornillito y luego se coloca una corona, que es el diente que nosotros vemos. Esa restauración no toca los dientes vecinos. Entonces, sin duda alguna, hacerlo con un implante dental es lo mejor. ¿Qué otras opciones hay? Básicamente dos. Una son los puentes dentales, que ahí sí hay que desgastar piezas vecinas, y no es algo que recomiendo por lo mismo, porque hay que desgastar estructura sana. Y la otra opción es realizar prótesis removibles, que eso sin duda alguna es la última opción, ya que es bastante incómodo para el paciente y no es nada estético. Con cuestiones de precio, Randall, esto es como vender un automóvil. Existen muchas marcas, y me refiero a los tipos de materiales que se utilizan, entonces existen también muchos precios, hay una gama bastante alta. Sin embargo, lo que yo les recomiendo a los pacientes, para que tengan una noción, que muchos no saben, en la página del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica hay un PDF, hay un link que nos dice la lista de precios mínimos que tienen que cobrar los odontólogos en Costa Rica. Entonces ahí puedes buscar implante dental, puedes buscar puente, puedes buscar cualquier tratamiento, y así tener una idea mucho más aterrizada de cuánto es el costo aproximado de los tratamientos. Claro, muy bien. Max Jiménez, me gustaría saber la durabilidad de las resinas cuando la persona tiene bruxismo, y si es recomendable en un bruxista. Excelente pregunta. El bruxismo, para los que no saben, básicamente es rechinar los dientes. Hay muchos tipos de bruxismo, pero rechinar los dientes en general es esa enfermedad que por estrés y por otros factores rechina los dientes y que desgastan las piezas dentales. Ahora, ¿cuánto puede durar una resina en pacientes con bruxismo? Debería de durar lo mismo que dura cualquier otra, siempre y cuando esté protegida con la oclusión. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando mordemos, la relación de la mordida se llama oclusión. Eso es donde contactan las piezas dentales. Entonces, si esa resina está ubicada en una posición en la cual va a tener un contacto con otro diente que está en ese punto de bruxismo, de desgaste, no debería de estar ahí. Nosotros como odontólogos debemos de proteger esas zonas de restauraciones que queden fuera de la zona de bruxismo. O sea, lejos de donde se esté dando el desgaste, tiene que estar la resina. Por ejemplo, en una cúspide debería de haber un contacto. Una cúspide es como el piquito de una molar, ¿verdad? Pues si tenemos una calza ahí, vamos a intentar que en esa cúspide no pegue directamente la resina y pegue en otras cúspides y en otras partes de las molares. O sea que es una cuestión de poder tener ese equilibrio y balance donde no tienen que pegar. Y si pegan, siempre también existen muchas maneras de reducir ese bruxismo y también de prevenirlo.
Por ejemplo, con las férulas. Nosotros utilizamos una férula que se utiliza de manera nocturna, esencialmente o especialmente, pero también se puede utilizar en el día. Y lo que hace es que protege ese movimiento de bruxismo. Entonces, con mucho más razón, va a hacer que esa resina dure muchísimos años más. Y puede durar muchos años una resina, pero depende básicamente del cuidado que le des y sobre todo del mantenimiento que le dé el odontólogo. Y quiero terminar con esta pregunta de Dayana Rodríguez. Anteriormente un cirujano dentista me comentó que se ha evidenciado la relación entre el uso de amalgamas y cefaleas o migrañas. Y quiero saber qué piensa usted al respecto. No sé si sabes algo. Sí, Randall, hemos investigado y hay mucha literatura que habla de relaciones directas, no solo con la cefalea, sino con otras cosas. Pero ¿cuál es el problema, Randall? Con la literatura es un poco tramposo jugar o es difícil jugar porque lees ese artículo que dice eso, pero inmediatamente a los días te sale otro artículo que dice lo contrario, que dice las amalgamas está demostrado que no causan nada. Existen muchas también investigaciones que no son con base científica, que son de mucho cuidado porque te dicen, mira, todos los pacientes que tienen amalgamas tienen dolor de cabeza, pero de ahí el 70% de la población tiene amalgamas, entonces ¿cómo haces para saber que fue el amalgama lo que lo causó? Yo te puedo decir que la evidencia científica no es concluyente y existen estudios que lo puedan asociar, pero yo no, con la literatura que yo he investigado, no podría decir que es concluyente. Y lo que sí recomendaría es que en caso de que se esté ligando o de que se tenga esa parte de que puede ser que sí, lo que hay que valorar son pacientes bruxistas, que eso sí puede causar una cefalea directa, o sea, sí puede causar dolores de cabeza, pacientes que estén rechinando, y también amalgamas, resinas o restauraciones cerámicas que estén contactando antes que los demás dientes. Típica escenario que cuando hacemos una calza, el odontólogo te pone un papelito y te dice, ¿está pegando antes? ¿Cómo sentís? Si estás mordiendo. Eso es súper importante. Una pieza que esté contactando antes causa un gran problema a nivel del ligamento periodontal, que básicamente es la suspensión de un diente. Entonces, cuando ese punto está pegando más antes que todos los demás, pasa como cuando tienes un mueble y está cayendo una gota de agua. Al tiempo, o se quiebra, o hay una inflamación de la pulpa, que es donde está el nervio del diente, o hay un problema, como te digo, periodontal, que es en esa suspensión que se puede ver afectada. Entonces es muy importante que esa mordida quede equilibrada y que no haya ese punto alto que pueda causar ese tipo de cosas. Clarísimo. Muchas gracias, Brian. Con muchísimo gusto, Randall, encantado. Voy a darles el número de contacto del doctor Brian Granados, 7176-1471, y también en redes sociales lo pueden encontrar como Gora Dental. Gora Dental, correcto. Ok, Gora Dental. 7176-1471. De nuevo es el número que está apareciendo ahí en pantalla. Ha sido un placer. Encantado, Randall, igual.